9. Nivel de organización tisular, tejido nervioso. Gabriela Varela. El tejido nervioso está constituido por un conjunto de células muy diferenciadas morfológica y funcionalmente. En el capítulo 7 se analizó una de las células integrantes del tejido, la neurona. Sin embargo, es de interés destacar la relación estructural y funcional con las otras células que componen la red nerviosa. Tradicionalmente se denomina neuroglía al conjunto de todas las otras células originadas, al igual que la neurona del ectodermo embrionario, que junto con ella forman el tejido nervioso. Sin embargo, es necesario agregar otro tipo celular, la microglía, que tiene un origen embrionario diferente, mesodérmico. A veces se la cita como falsa neuroglía, figura 9.1. A diferencia de las neuronas, la neuroglía y la microglía no son células excitables y representan aproximadamente la mitad del volumen del sistema nervioso. Figura 9.1. Esquema representativo de las células integrantes del tejido nervioso. Microglía. Aparece en el tejido luego de que los vasos sanguíneos penetran en el sistema nervioso, modificando su morfología al desplazarse por la sustancia blanca y gris, predominando en esta última. Si bien van modificando su forma, son células pequeñas con muchas ramificaciones finas y laterales que les dan su aspecto velloso característico. La función más destacada es la fagocitaria, que actúa como elemento de defensa del sistema nervioso, destruyendo restos de elementos necrosados y participa en procesos inflamatorios o vasculares. Interviene también en la reparación de lugares de lesión, figura 9.2. Figura 9.2. Microglía. Macroglía. Son células que presentan múltiples prolongaciones, se encuentran en contacto con las neuronas y los vasos sanguíneos. En la región distal de la prolongación que se dirige al vaso sanguíneo, puede presentar un ensanchamiento denominado pie chupador, aunque algunas pueden apoyar todo su cuerpo contra la pared del vaso. Cuando se encuentran en la sustancia gris se denominan astrocito o macroglía protoplasmática y en la sustancia blanca se denominan astrocito o macroglía fibrosa. Los astrocitos protoplasmáticos suelen tener un cuerpo más pequeño, prolongaciones más cortas y más ramificadas que los fibrosos, se figura 9.3. Las funciones principales de estas células se vinculan con el sostén llenando los espacios entre neuronas, la reparación. Las pérdidas de tejido nervioso desencadena proliferación e hipertrofia de estas células, la nutrición, actuando como intermediaria entre los vasos sanguíneos y las otras células nerviosas y actúan como una barrera hematoencefálica, evitando la invasión de sustancias nocivas y agentes patógenos, de ejemplo, bacterias. En la última década se ha evidenciado la participación de los astrocitos en otras múltiples funciones, en la sinapsis, regulando las concentraciones de calcio y del equilibrio iónico en general de la sustancia intercelular, en el reciclaje de los neurotransmisores, en la compartimentalización de la sinapsis separándola de otras sinapsis y también como responsables de la producción de un factor trófico neuronal descubierto por Moltancini, Premio Nobel, 1986. Figura 9.3. Macroglía. Factor de crecimiento neuronal. Uno de los factores tróficos, que hacen posible la estructuración de las uniones interneuronales y el que determina si el circuito es en serie o paralelo, la longitud de las fibras que forman el circuito y si son aisladas, mielinizadas, o no mielinizadas, es el factor de crecimiento neural que fue identificado por Rita Levi-Montalcini y Víctor Hamburger. Recientemente se han aislado y caracterizado otros muchos factores tróficos neuronales que participan en los procesos de plasticidad-aprendizaje que son liberados como respuesta a influencias ambientales y mentales. De acuerdo a estos hallazgos es posible que uno mismo sea capaz de determinar su propia plasticidad neural y que cada quien decida cuánto aprende. Canchola, 2010. Oligodendroglía. Son células con escasas prolongaciones, se caracterizan por su íntima relación con los axones neuronales, figura 9, 4 AYB.
Según la relación que posean con los axones se modifica su estructura, por lo cual algunos autores distinguen varios tipos de oligodendrocitos. La función principal de estas células es la formación de la vaina de mielina en el SNC, aumentando la velocidad de conducción del impulso nervioso. Las prolongaciones de estas células se enrollan en uno o más axones. Debido a la presencia en la membrana celular de una gran concentración de moléculas de mielina, lípido, la vaina de mielina está formada por la superposición de membranas de oligodendrocitos. Figura 9.4. A fotomicroscopio óptico 400X, B esquema de oligodendrocito. Células de Schwann CS. Estas células no presentan prolongaciones y se hallan solo en SNP, particularmente en los nervios. Se caracterizan por estar íntimamente asociadas a los axones de las neuronas, enrollándose alrededor de ellos en forma similar a los oligodendrocitos en el SNC. A diferencia de estos, es la célula la que se enrolla al axón y no su prolongación. Figura 9.5, al espacio entre estas células se le llama nodo de Ranvier. Al igual que el oligodendrocito, algunas presentan mielina en su membrana celular, por lo cual al enrollarse hay gran concentración de mielina. Al conjunto de estas células enrolladas en un axón se le llama vaina de mielina. El resultado de esta asociación determina que aumente la velocidad de conducción de impulsos nerviosos. Los axones secretan sustancias tróficas que promueven el crecimiento y diferenciación de estas células y a su vez sintetizan y secretan moléculas que promueven el crecimiento del axón. Estas células proliferan durante el desarrollo embrionario o luego de una lesión de un nervio, aunque aún no se conoce la regulación de esta proliferación. Perdomo y Espinel, 2004. El descenso del número de CS puede producir consecuencias como la degeneración axonal y la esclerosis múltiple. Figura 9.5. Esquema del proceso de mielinización en corte transversal. Células ependimarias. Es un epitelio con células muy juntas las cuales presentan cilios en la superficie libre que recubre las cavidades del sistema nervioso, epéndimo y ventrículos cerebrales. Presentan o no prolongaciones en la parte basal. Su función principal es la de elaborar el líquido cefalorraquídeo y facilitar la circulación del mismo por el movimiento de sus cilios. Cilios.